Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. ¿No será que algunas personas hoy experimentan el síndrome de Lot? De alguna manera cambian los valores eternos y espirituales por valores puramente transitorios y humanos. Esa realmente es la cuestión. En tu viaje por la costa oeste de Estados Unidos, en concreto por Arizona, tienes la oportunidad de recorrer los antiguos tramos de esta famosa carretera en los que se mantiene el espíritu del gran auge durante los años 50 de la Ruta 66. Yendo desde el oeste en dirección hacia el Gran Cañón, puedes retomar la antigua Ruta 66 desde Kingman, pasando por la antigua gasolinera Huckberry General Store para llegar a Sellyman y luego dirigirte hasta Williams. Más adelante llegarás a la localidad de Blackstaff. ¡Qué aventura! Pero, ¿sabes? Hay una aventura mayor y más trascendente por los 66 libros de la Biblia. Así que has elegido hoy la sintonía correcta. Este es el programa Ruta 66. En el último espacio, Fernando Díaz nos estaba hablando sobre el llamado de Abraham, un hombre que tenía fe en Dios y que se echó a la carretera. Hoy en Génesis capítulo 13 habrá problemas, ya te lo adelanto. Una pelea familiar. Eso sí que es un problema. Y ese es el tema precisamente del estudio de hoy. Así que bueno, mientras no suene la campana, nosotros, venga, vamos a la lucha. Ya vimos en el capítulo 12 las dificultades y problemas que enfrentó Abraham cuando fue a Egipto, cuando tuvo que pasar por la hambruna en la tierra de Canaán. Muy bien, después de eso, la Biblia nos dice aquí en el capítulo 13 que Abraham deja Egipto y se dirige a la región sur de Canaán, en el desierto de Negev, con su esposa y todo lo que tenía. Y había prosperado mucho. Tenía mucho ganado, plata, oro y varias cosas positivas desde la perspectiva material de la vida. Él va allí, pero nunca olvida su relación con Dios. Invoca el nombre del Señor en el versículo 4, después de haber construido un altar a Dios, y de repente las cosas comienzan a complicarse. Una gran pelea surge entre Lot y Abraham. Ya no podían vivir juntos, dice el texto, porque ya tenían tantos bienes que la tierra no podía mantenerlos. Entonces surgió una especie de desacuerdo, un conflicto, digamos, familiar, debido a los pastores de los rebaños de Abraham y Lot. Entonces Abraham le dice a Lot lo siguiente: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Después de todo, eran tío y sobrino hablando. Entonces Abraham hace algo interesante. Él dice: allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. La Biblia dice que Lot miró y vio toda la región del valle del Jordán muy bien regada, muy verde hasta Zoar, que era como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eligió el valle del Jordán y se dirigió hacia el este y los dos se separaron. ¿Qué vamos a descubrir y entender en este texto? Antes habíamos visto las dificultades que enfrentan Abraham y Sarai con la promesa divina ante la amenaza de circunstancias externas. Aquí están las escenas de los próximos capítulos. Las amenazas externas hacen que todo sea muy peligroso. De repente, cuando las cosas mejoran, surgen problemas en el hogar y amenazan la situación de Abraham. Piénsalo bien, una pelea como esa podría ser el final. Pero una vez más, la palabra divina cumplirá su promesa y continuará. Y lo sorprendente es notar cómo sucede el desenlace del capítulo 13, porque vamos a descubrir algo muy interesante. La Biblia dice que Dios le habló a Abraham y que lo único que tiene son estas palabras divinas de que sería una bendición, que sería famoso. Y ahora vemos las dificultades del conflicto, y Abraham le da prioridad en la elección a su sobrino Lot. Es decir, mientras Lot toma una decisión basada en lo que ve,
La Biblia dice que miró y vio. Abraham dice que irá a otro lado. Abraham se basa en la fe, en la palabra divina. Y Lot se basa en la belleza y las atracciones de la tierra que está delante de él. Y vivirá en la región de Sodoma, donde los hombres son extremadamente malvados delante del Señor. En vista de esto, la Biblia dice que a pesar de las dificultades, Dios no ha olvidado su promesa, y veremos en el versículo 14 que el Señor vuelve a venir a Abraham, después de que Lot se separó de él, y le dice: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Luego Abraham cambia su campamento y se va a vivir cerca del encinar de Mamre, en Hebrón, y construye un altar allí dedicado al Señor. Lo interesante es darse cuenta de que Abraham no toma una decisión por lo que ve, sino por la palabra de Dios, por lo que tenemos un cierre extraordinario del capítulo 13 que muestra que la promesa de Dios está viva y que las amenazas externas e internas no permiten que los planes de Dios sean destruidos en la vida del famoso patriarca Abraham. Dios y sus promesas están por encima de las amenazas externas e internas. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que nos puedes plantear tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, además, por supuesto, del correo electrónico info@radioencuentro.net. Esta exposición ya me lleva a plantear directamente las preguntas. ¿Qué hay de malo con los ojos, con lo que vemos, con lo que nos atrae? No podemos vivir cerca de una hermosa ciudad, salir a caminar a un centro comercial y ver atractivos escaparates. ¿Qué tiene de malo esta actitud de Lot? Muy bien, interesante el tema planteado, Esperanza. Está claro que todos nosotros, para dirigir nuestra vida en el sentido más básico, vamos a confiar en nuestros ojos, en lo que nuestros ojos ven. Por supuesto que nadie conducirá con los ojos cerrados. Pero hay un punto en las Escrituras en el que descubriremos que ser guiados por los ojos puede significar la idea de incredulidad, de cierta independencia de Dios. Entonces lo que sucede es que la apariencia representa esa idea de que podemos hacer las cosas por nuestro propio poder, por nuestras propias fuerzas y nuestra decisión independientemente de Dios. Lot aparece en el texto como alguien espiritualmente frágil. Lo único que cuenta para él es lo que está viendo, lo que ven sus ojos. En ningún momento levanta un altar, ni está adorando a Dios, y parece que lo tiene como algo más bien secundario.
La verdad es que vivimos en un auténtico drama en nuestros días, porque nos encontramos en la civilización de la apariencia superficial. Es la televisión, Internet, la apariencia social, que a veces es más importante que el contenido. El valor de lo que ves es realmente mayor de lo que representa. Es esta fascinación la que es engañosa. No podemos basar, por tanto, nuestras vidas en esta visión superficial. Si dirigimos nuestra vida desde el brillo que los ojos reciben, entonces estamos perdiendo el enfoque, precisamente como Lot. Entonces, a Lot le preocupaba mucho más la estética que la ética. Exactamente, tú lo has dicho. No era la prioridad en su vida. Le preocupaba más la estética que la ética. Ahora, si Lot aparentemente conocía el llamado de Dios y de Abraham, ¿por qué fue a vivir cerca de Sodoma? Sí, veremos que aparecerá como alguien que enfrenta un gran conflicto. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. A pesar de conocer a Dios, arriesga su vida al vivir en un ambiente extremadamente hostil a su fe en Dios. El Nuevo Testamento nos dirá que sufrió internamente debido a la situación en la ciudad. Lot prefiere quedarse en Sodoma y poner otras cosas por delante de su relación de fe con Dios. Vivirá en un ambiente ciertamente horrible, aunque aparentemente el lucro y las ganancias fueran buenos. En Génesis 19 encontraremos que él está en una posición importante en la puerta de la ciudad. Prosperó y creció económicamente en Sodoma, pero la gran pregunta es si valió la pena o no. Su moral y la de su familia y todo lo que tiene como pérdida espiritual es realmente muy grave. Eso nos debe llevar a pensar, ¿verdad? ¿No será que algunas personas hoy experimentan el síndrome de Lot? ¿Cambian los valores eternos y espirituales por valores puramente transitorios y humanos? Esa es la cuestión. Esto, sin duda, nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente. Abraham busca al Dios que bendice y Lot busca la bendición de Dios. Es un juego de palabras, pero tiene mucho que ver con lo que ocurre hoy en día, con las personas que buscan la fe para ser bendecidas. ¿Por qué entonces Dios se demora? El Dios de la bendición está allí. ¿Se tarda en bendecir? ¿Por qué no bendice pronto? Excelente pregunta, Esperanza. Es que la lógica de Dios no es nuestra lógica. Creemos que si Dios nos da mucho oro, mucha plata, muchos rebaños, muchos bienes, eso es lo que verdaderamente importa. Pero no es así desde el punto de vista bíblico. Dios se retrasa porque sabe que la mayor bendición es el cambio en nuestro interior, en nuestra mentalidad, en nuestros valores, en nuestra perspectiva, en nuestra dependencia de Él. Podemos decir claramente que Dios se retrasa intencionalmente porque su plan para nosotros no es tanto cambiar las circunstancias, sino cambiarnos a nosotros mismos. Incluso con tantos problemas internos y externos, hasta ahora el adversario, el enemigo, el demonio, no aparece. No hay tal excusa para decir que el diablo sembró la discordia. ¿Dónde se quedó la serpiente? ¿En un cajón del arca? De hecho, en el Antiguo Testamento incluso el diablo no recibe mucha atención, y parece que la mayoría de las personas en las iglesias tienen una idea equivocada acerca de él. Algunos imaginan que el diablo es más o menos un dios malvado que gobierna el infierno, paralelo a Dios. Pero no es eso. Es solo una criatura, un ángel caído, y solo actúa dentro de los parámetros establecidos por Dios. Alguien hizo una comparación interesante hace un tiempo diciendo que el diablo es una especie de pitbull de Dios. Dios lo libera y le permite ir hasta cierto punto y volver. Entonces el principal agente en la historia no es él, sino Dios. Es por eso por lo que el diablo no aparece en la escena. Y la mayoría de nuestros problemas y dificultades son el resultado de nuestras acciones. Entonces esta manía de poner todo sobre la espalda del diablo no tiene apoyo en la gran mayoría de los textos bíblicos. Hay casos que sí lo son, y está muy claro. Pero aquí vemos que el énfasis no aparece porque realmente no es precisamente el caso.
Finalmente, estamos hablando de Abraham recibiendo la promesa de una tierra que realmente heredó, y esta tierra es la tierra de Israel. ¿Cómo podemos abordar este problema? Porque hay elementos políticos muy fuertes en torno a este tema, ¿verdad? Una pregunta muy seria. Por supuesto, la tierra fue prometida por Dios, e incluso incondicionalmente. Y en la época de Abraham pudo habitar y vivir en la tierra. La herencia completa de la tierra sucede a través de su descendencia. Después de que el pueblo regresa de Egipto con las conquistas y el establecimiento de las tribus, la tierra es realmente conquistada. Hay algunas dificultades con respecto a los límites de esta tierra, pero no estamos seguros de si esta promesa destinada a la tierra se cumple finalmente en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel heredó la tierra, y en el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, esta promesa no tiene continuidad, o si esa promesa continúa porque Israel sigue existiendo como nación. Y si continúa, tenemos que discutir los límites de esta tierra. De hecho, no estamos en condiciones para estar absolutamente seguros de esto. Generalmente los grupos que apoyan una u otra posición dirigen el texto bíblico para apoyar su postura. Como cristianos tenemos que entender que nuestro trabajo es proclamar el Evangelio de Cristo y tener una actitud de igualdad hacia todos los pueblos. Por lo tanto, no podemos apoyar, por ejemplo, ninguna actitud israelí hacia la tierra o incriminarla. Debemos predicar el Evangelio a israelíes y árabes. Y debemos tener amor, compasión e igualdad para ambos grupos sin tener una tendencia a favor de ninguno de ellos. Pero Fernando, otros textos nos contarán sobre los límites de esta tierra, que son los ríos mencionados. ¿Podemos partir en este tema desde ahí? De hecho, tenemos 4 textos que nos dan estos límites, y no es muy fácil definirlos. La idea es que fuera desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Los estudiosos sugieren que esto está cerca del límite superior que la nación tenía en el momento de David. La pregunta es si este territorio fue dado y recibido en la época de la monarquía y si el nuevo pacto tomó el lugar del antiguo, porque a partir de ahí ya no tiene sentido pensar en un dominio de la tierra de la misma manera. De todos modos, si pensamos en Israel como la nación que todavía tiene el derecho a las promesas hoy en el contexto del cristianismo, es posible que sí. La pregunta que nos incomoda es que si esta es una actitud particular de Dios hacia Israel, no necesariamente debe incluir a la Iglesia en una especie de postura militar directamente involucrada. Entonces, si hay dificultades hermenéuticas, Dios actuará y lo hará correctamente. La Iglesia debe orar por Israel, orar por las naciones árabes, y ciertamente Dios quiere alcanzarlos a ambos con el Evangelio de Cristo. Qué fácil es para nosotros perder el enfoque en el texto bíblico al aferrarnos a temas que no son una prioridad. Porque una cosa es la promesa y otra es que nosotros intentemos cumplirla porque creemos que es así. Muy bien, pues muchas gracias por cada una de las respuestas. Y tú, querido amigo, querido oyente, estate muy atento a la aplicación de nuestra Ruta 66 de hoy. Ahora hemos llegado al final de nuestra Ruta 66 con la aplicación de Génesis capítulo 13. ¿Qué debemos aprender, por tanto, de este pasaje bíblico tan especial? Descubriremos el papel de los conflictos de la vida en la experiencia de quienes creen en Dios. A menudo nos desanimamos porque, teniendo esperanza en Dios, tenemos un problema tras otro. Es el caso de Abraham. Pasando por el problema del hambre, las dificultades en Egipto, el conflicto con Lot, y la pregunta es, ¿por qué surgen estos conflictos en la vida? Dios, en su soberanía, permite que estas cosas nos lleven a la madurez espiritual. Recuérdalo bien. Abraham tuvo una dificultad y fue superada. Logró hablar con Lot. Cada uno se hizo a un lado y entonces Abraham recibe la palabra divina y la dirección para su vida. Así que tú, mi hermano, mi hermana, no debes desanimarte con los conflictos y problemas que se te presenten. Puede ser que Dios quiera bendecir tu vida y hacerla una gran bendición a través de esos conflictos y dificultades.
Mi deseo y anhelo es que Dios bendiga completamente tu vida y aprendas a confiar en Dios como tu Señor y Salvador personal. Pues qué pena, pero aquí tenemos que terminar este episodio. Recuerda que tenemos una cita en esta emisora y a esta misma hora. Así que hasta que llega el momento de nuestro encuentro, solamente decirte que te puedes descargar este programa y los programas anteriores en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. También en las redes sociales puedes encontrarnos como RTM Ruta 66. Y nos encantaría que te pusieras en contacto con nosotros. Tenemos un WhatsApp y un correo electrónico para que lo puedas hacer. Toma nota: 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y el correo electrónico es bien sencillo: info@radioencuentro.net. Nos encantaría saber tus impresiones, por ejemplo, ¿desde dónde nos escuchas y desde cuándo? ¿Y a través de qué medio nos estás escuchando? Esto desde luego es muy importante para nosotros. Bueno, pues yo ya me voy a marchar, pero antes decirte que queremos regalarte una guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Si la solicitas, te la vamos a enviar completamente gratis. Desde Control, Andrés Ocampo te envía sus saludos y desde estos micrófonos, los míos, ya los tienes. Gracias por estar a nuestro lado. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.